Bienvenidos a este programa Opiniones. Tenemos aquí en esta presentación de este programa el análisis del abogado Fernando Soto desde Estados Unidos y don Ricardo Peruccini desde Argentina, colaboradores de PRF Mundo y Radio Rosa Mística Colombia, sobre los últimos pronunciamientos y acciones del falso profeta. Comenzamos con el doctor Soto, quien desde Utah, en Estados Unidos, afirma que Bergoglio, como siempre, es un maestro del engaño, la estratagema y la mentira disfrazada de supuesta verdad. Ante la afirmación de Bergoglio, según la cual requiere un cambio, una verdadera conversión, para poder lograr que la sinodalidad siga siendo una forma permanente de actuar en la iglesia a todos los niveles, entrando en el corazón de todos. Hay que enfatizar que para que brille el esplendor de la verdad, que se trata de todo lo contrario, Bergoglio habló el miércoles de esta semana e hizo la tercera, entre comillas, catequesis sobre el Espíritu, porque nunca lo llama Espíritu Santo. Es decir, no existe, no habrá, no puede haber auténtica conversión a Cristo y a su única y verdadera iglesia en una falsa iglesia sinodal, en la secta sinodal del falso profeta Bergoglio, y mucho menos si esa sinodalidad no católica y apostólica, por ser adulterada, se aplicase de forma permanente como forma de actuar, cuyo propósito sería orientar, guiar e iluminar la vida de la iglesia y de cada fiel en particular, sobre la base del error, de las herejías, la apostasía, la violación de la moral católica, la violación de la divina liturgia, de los sagrados misterios del magisterio de la iglesia, etcétera, etcétera. Con lo cual, naturalmente se llevaría a cabo no solo lo que antecede, sino también la deformación y corrupción de la conciencia de laicos y clérigos, en el entendido de que persistan en continuar en comunión con Bergoglio. Con semejante discurso apostático y herético, Bergoglio solo confirmó en el error, no en la verdad de la fe, y por tanto no unió a la verdadera iglesia, a los moderadores de las asociaciones de fieles, de los movimientos eclesiales y de las nuevas comunidades. ¿Por qué? Porque no les enseñó que solo existe conversión verdadera en Cristo y a la manera de Cristo en su iglesia. No es una secta que no enseña la verdad ni administra verdaderos y válidos sacramentos. No, es una secta en su iglesia, la católica, que no es una secta. Ahora resulta que la conversión no es a Cristo, sino a la sinodalidad. ¿Acaso es la sinodalidad la que salva? Solo Cristo salva. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Dice el doctor Soto y continúa. La sinodalidad en términos bergoglianos significa pensar y actuar según Satanás, no según Cristo. Y mucho menos entraña humildad, sino soberbia, por la cual el hombre hace, dice y enseña todo lo que es contrario a Dios. Se revela ante su Creador para erigirse en cuanto hombre en el principio, el centro y el fin de todas las cosas. Esto es naturalmente masonería pura y dura. Advierte también el abogado Soto que Bergoglio hábilmente intenta introducir en la mente y la conciencia de sus interlocutores que Dios quiere de ellos que pongan en el lugar de Dios y su evangelio al camino sinodal, porque, según él,
El protagonista del camino sinodal es el Espíritu Santo, no nosotros. Con ese luciferino argumento, el falso profeta pretende dotar de autoridad divina sus enseñanzas heréticas, para así lograr el asentimiento de los presentes, así como también del resto de los que aún siguen enganchados en los templos. En definitiva, quiere que ellos piensen lo siguiente, que si lo dice el Papa, que no lo es, y el Espíritu Santo es el protagonista del camino sinodal, entonces nos toca aceptar todo lo que emane del sínodo, aunque creamos que algo pueda ser malo o contrario a Dios y a su ley, ya que lo dice el Papa y el Espíritu Santo inspira el sínodo. Pero resulta que Bergoglio no tiene el munus pontificio, y al no tener el munus pontificio, ahí no está el Espíritu Santo. Bergoglio a todas luces se está erigiendo a sí mismo en portavoz del Espíritu Santo. Bergoglio se presenta como el que sabe lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Incluso se pone por encima de Dios al romper con la doctrina de salvación, la tradición, el magisterio y los mandamientos de la ley de Dios. Pero al mismo tiempo dice que solo Él nos enseña a escuchar la voz de Dios, individualmente y como iglesia. No advierten que ese espíritu al que hace referencia Bergoglio y sobre el cual apoya sus argumentos no es el Espíritu Santo de Dios, sino el demonio, ya que el Espíritu Santo jamás se contradice, no cambia su voluntad ni su ley, no enseña el error, ni tampoco inspira la rebelión contra Dios presentando el mal como apariencia de bien o con apariencia de bien. Esa enseñanza es altamente herética y blasfema, porque los apóstoles son fundamento de la iglesia y ellos no tenían que estar abiertos a todas las naciones, sino que son las naciones las que deben abrirse a la enseñanza de los apóstoles y aceptarla, no a la inversa, porque ese estar abiertos a las naciones por parte de los apóstoles, en los términos de Bergoglio, entraña permitir y promover el sincretismo sobre la base de la apertura al mundo, a sus ideologías y a diferentes culturas. Bergoglio miente descaradamente al afirmar que los apóstoles no captan este gran horizonte, se vuelven sobre sí mismos y parecen querer defender dones recibidos del Maestro, curando a los enfermos, expulsando demonios, anunciando el reino. Ver Marcos 2:14 como si fueran privilegios. O sea, Bergoglio se los merece, porque es Bergoglio y está por encima de Dios. Bergoglio se propone hacer ver que los apóstoles se niegan a abrirse al mundo, a las naciones, y todo lo que recibieron de Jesús lo asumen como privilegios que ellos, apóstoles, se niegan a compartir. Esto es falso, porque los apóstoles nunca se cerraron sobre sí mismos, siempre cumplieron la gran comisión de llevar a Cristo y su evangelio a todas las naciones de la tierra. Ahora bien, la verdad que subyace a ese discurso de Bergoglio es que él presenta el celo de los apóstoles por las enseñanzas de Jesús y los sagrados misterios recibidos de él como algo negativo, reprochable, porque según Bergoglio, ellos se encerraron en sí mismos, porque para Bergoglio defender a Cristo, la iglesia y la verdad de la salvación, así como custodiar lo sagrado, se traduce en que los apóstoles supuestamente cayeron en la tentación del círculo cerrado. Por supuesto, él lo que pretende es que la iglesia se abra a todas las ideologías y engaños del mundo y de la masonería. Y para ello, claro está,
tergiversa el Evangelio. La misión de los apóstoles con el objetivo de que sea la iglesia la que se arrodille ante el mundo y se abra a cambiar por completo lo que es como iglesia. Ahí está el veneno. Ahora resulta que los apóstoles y la iglesia se cierran y no van más allá de lo que piensan, porque asumen que lo que hacen es bueno para todos, defendiendo así prerrogativas o prestigios de grupo. A ese masón se le debe impedir seguir enseñando herejías. Según él, enseñar la sana doctrina, preservar la tradición y combatir las herejías, preservando a la iglesia de convertirse en Sodoma y Gomorra, se traduce en no ir más allá de lo que piensa nuestro círculo. Pues ante esto se debe enfatizar que la iglesia de Cristo no es un partido político, ni es apéndice de la masonería, sino misterio de salvación, columna y fundamento de la verdad. El demonio, disfrazado de sinodalidad, sustituye a Dios. Más claro, ni el agua, afirma el doctor Fernando Soto. Y agrega, soberbia disfrazada de humildad, una supuesta humildad que exige aceptar toda la depravación bergogliana, disfrazada de pastoral, de apertura, de encuentro, del caminar juntos, etcétera, etcétera, entre muchos otros términos cliché que Bergoglio despoja de su verdadero sentido. Los masones, a través de sus medios genuflexos, están haciendo fiesta contra la esposa inmaculada de Jesucristo, la Santa Madre Iglesia. Pero eso no les durará mucho, porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Estoy convencido, dice el doctor Fernando Soto, tal como lo reveló la Santísima Teotocos Virgen María a la religiosa colombiana, de que el holocausto empieza en diciembre. Se refería a diciembre de 2024, porque con lo que acaba de hacer Bergoglio, su muerte está a la puerta, ya que el mal que esa decisión impía desencadenará será terrible, incluso peor de lo que hasta ahora ha sido. Dios no será indiferente ante este grave mal, ante la terrible afrenta a Dios por parte del falso profeta. Lo de diciembre, solo en mi humilde opinión, dice el doctor Soto, de la cual no tengo dudas, la verdad, pero de todas maneras, solo Dios y nadie más que Él tiene la última palabra. Bergoglio asume que puede burlarse de Dios y no pasa nada. Eso no quedará impune. La justicia divina se impondrá sobre él peor que con Sodoma y Gomorra. Por su parte, nuestro colaborador Ricardo Peruchini nos envía el siguiente texto. El falso profeta tendrá una religión sin cruz, una religión sin un mundo por venir, una religión para destruir las religiones. Habrá una iglesia falsa. La iglesia de Cristo, la iglesia católica y apostólica, será una, y el falso profeta creará otra. La falsa iglesia será mundana, económica, mundial y globalista. Va a ser una federación de iglesias, y las religiones formarán una especie de asociación global. Un parlamento mundial de iglesias, que ya existe desde hace varios años, vaciadas de todo contenido divino, y será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote, y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará entre nuestros obispos, ya lo hizo, ahí está, ocupando la silla de Pedro. Profecía, esta con la que inicia don Ricardo, del venerable arzobispo Fulton Sheen. Comenta Ricardo Peruchini, el puesto de ser Pedro, Papa de la Iglesia Católica, es un puesto instituido por Jesucristo Dios, por lo cual es un puesto de origen divino, que solo Dios puede desechar.
El verdadero sucesor de Pedro es la cabeza visible de Cristo en la tierra. En él y desde él, Cristo actúa directamente, en persona Christi. Sacar el puesto de Pedro es cortar la cabeza del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, y de vaciarla en la esencia y desde el vértice de todo contenido divino. Eso nos está diciendo el ladrón y salteador que viene a robar, matar y destruir, y que no entró por la puerta al corral de las ovejas. Juan 10. Es una forma de decir oficialmente lo que ocurrió en 2013. Soy el representante de la no iglesia, el falso papa anticristo de la no iglesia católica, porque al desplazar al verdadero sucesor de Pedro en 2013, mediante golpe de estado, desplazó con él a la iglesia verdadera, pues a donde está el verdadero papa está la iglesia católica. Y así, ya cismado de la iglesia católica, formó en el vértice la falsa iglesia que preside actualmente, 11 años después. Claro está que todos sus actos y palabras solo tienen validez en la no iglesia que él preside desde 2013, y no en la pequeña iglesia católica y apostólica fiel a Dios y a su ley eterna, casi catacumbal en los domicilios, que está en sede vacante y usurpada, y cuyo verdadero sucesor de Pedro fue su santidad Benedicto XVI, pastor de pastores, P.P. y de quien le suceda en la línea directa tras él, que según las profecías sería Pedro Romano. Recordemos además que también María del Rosario de San Nicolás en dicha ciudad denunció muy sutilmente a este impostor en su mensaje del 13 de marzo de 2013 a las 23 horas, combinado con otro mensaje de ese mismo día a las 6 horas de la madrugada. Bien, pues la opinión del doctor Fernando Soto y de don Ricardo Peruchini, el primero desde Utah en Estados Unidos y el segundo desde Argentina. Muchas gracias a ellos por colaborar con PRF Mundo, la Radio Rosa Mística, de Radio Rosa Mística Colombia, y con la radio también colaboran. Recuerden que hay una aplicación muy importante de Radio Rosa Mística Colombia, hay dos mejor, una para iPhone y otra para Android. Están publicadas en todas nuestras redes sociales y por ahí pueden escuchar perfectamente en cualquier parte del mundo Radio Rosa Mística Colombia, con un extraordinario sonido. O entre usted a www.radiorosamísticacolombia.com, una página que está en construcción nuevamente. ¿Sí? Nuevamente, estamos renovándola. Por lo tanto, encontrará un documento que quitaremos cuando se haga se comience a reconstruir la página, y está el sonido, que ese sí permanecerá. El sonido de la radio, porque todo esto nace de una radio que se llama Radio Rosa Mística Colombia, que tiene 11 años. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Opiniones de PRF, Pequeño Resto Fiel Mundo. Dios les bendiga.